Lo que comenzó como críticas y rumores dentro del internet terminó convirtiéndose en una polémica grande en el mundo de YouTube. Porque sí, la historia entre Fulus y Sukitrukis terminó explotando muchísimo más de lo que cualquiera esperaba. Funas, clips virales, hate masivo y una comunidad completamente dividida. Pero lo más loco de todo es que al final internet terminó cambiando completamente de opinión, porque el que inicialmente parecía estar exponiendo la verdad terminó siendo uno de los más criticados, y el que internet ya había condenado terminó siendo visto por muchos como una víctima. ¿Qué tal las fortunas? ¿Cómo están? Yo soy The Fortune y el día de hoy, como todas las semanas, les traigo su chismecito semanal con el tío The Fortune. Y bueno, con esa intro ya saben de quién voy a hablar, ¿cierto? Así es, porque hoy vamos a ver todo este caso en orden cronológico. Desde ya les digo que solamente para informar y también para dar una pequeña reflexión sobre todo este caso. Así es, tío Fulus, por favor, investiga lo que es la palabra imparcial. ¿Cómo todo empezó realmente? ¿Qué tuvo que ver Corchea y por qué Fulus terminó convirtiéndose en la cara más visible de todo el conflicto? Pues quédate en este video si quieres saber todo esto. Para comenzar todo esto, primero tenemos que ver dónde comenzó todo el conflicto. Aunque mucha gente cree que todo empezó directamente con el tío Fulutz, la verdad es que el conflicto ya venía explotando desde antes. Todo comenzó cuando Corchea le llegó un supuesto testimonio de una expareja de Sukitrukis durante uno de sus streams, y sinceramente hermano, ahí fue cuando internet empezó a incendiarse, porque no era solamente un comentario cualquiera, eran acusaciones súper fuertes. Pero aquí también hay algo muy importante que mucha gente olvida hoy en día, y es que al principio muchísima gente ni siquiera le creyó a Corchea. Y siendo honestos, eso tiene mucho sentido, porque estamos hablando de Corchea. Y bueno, ustedes ya lo conocen, ¿no? El low call más famoso de todo Chile. El famoso suspensión permanente. ¿Cuál es su problema, loco? ¡Suspensión permanente! Muchos pensaban, ¿cómo le vas a creer a este tipo solamente por un testimonio leído en stream? Entonces, al comienzo internet estaba súper dividido, había un pequeño grupo que sí apoyaba las acusaciones, pero también había muchísima gente que no compraba nada de lo que se le estaba diciendo. Pero aquí también entra otro detalle muy importante. Y es que Corchea Champurú ya tenía mucho resentimiento hacia Sukitrukis desde hace bastante tiempo. La razón, hace un tiempo atrás, Sukitrukis había subido un video documental hablando de Corchea, y dentro de este video hay momentos donde directamente lo insulta. Y es obvio que eso terminó influyendo muchísimo en toda esta situación. Creo que me encuentro con la libertad de decir lo siguiente. A mí me parece extremadamente difícil ver algo bueno en este sujeto, ya que lo encuentro un imbécil. Además de un tarado, sopenco, cerdo, mal jugador del LOL, penoso, vago, idiota, mal educado, sin respeto, carerraja, pésimo primo, asqueroso, misógeno, psicópata, acosador, un mentiroso, machista, una vergüenza de hijo, insolente, mal músico y peor cantante, estafador, un marihuanero piteado, penca, enfermo, una... Pero aunque al principio no todos le creyeron a Corchea, todo empezó a cambiar cuando más personas comenzaron a hablar de este tema. Poco a poco empezaron a aparecer más publicaciones, más clips, más opiniones, etc. Simplemente de todo. Incluso en Instagram comenzaron a compartirse textos relacionados con supuestas experiencias personales y testimonios de personas cercanas al caso. Twitter estaba lleno de discusiones, así es, la red más tóxica de todo internet. Y lentamente internet empezó a construir una imagen súper negativa alrededor del youtuber Sukitrukis. Porque sinceramente, internet funciona así. La mayoría escucha solamente una versión y automáticamente decide quién es el bueno y quién es el malo. Y poco a poco Sukitrukis empezó a transformarse en el villano del internet. Pero aunque muchísima gente ya hablaba del tema, todo terminó explotando todavía más cuando Fulutz decidió involucrarse públicamente. Y aquí entramos al punto número 2 de este video. Fulutz entra al conflicto. Y es aquí donde nuestro querido compatriota, el tío Fulutz, entra en conflicto. Y honestamente, creo que este fue un momento donde toda la historia dejó de ser un drama pequeño de internet y empezó a convertirse en una de las funas más brígidas que ha tenido el internet chileno en este último tiempo. Porque, ojo, al principio el tío Fulutz dijo que no quería hablar de este tema, de que no quería meterse, que supuestamente era un tema muy delicado para hablar en su canal de YouTube.
Pero como todo resultó, ya sabemos que al final hizo un video completo de este caso. Y sinceramente chicos, la excusa que dio fue probablemente una de las cuestiones más XD de toda esta historia, porque básicamente dijo que la monetización del video iría destinada a un centro de salud mental. La verdad es que el tema del Tsukis Trukis, yo creo que varias personas que estén metidos en este lore ya lo conocen. Yo no voy a hablar mucho de eso, no porque me dé miedo o por algo así, sino porque yo soy una persona que consume el Tsukis Trukis, o sea, literalmente lo veo cuando almuerzo casi todos los días. De hecho, yo leí toda la funa y si es real me parece algo asqueroso, en serio me parece horrible todo lo que hizo. Pero claro, todo esto es presunto. Voy a hacerme un poco el weón con ese tema y no tocarlo, pero estoy cumpliendo mi responsabilidad de informarles que si quieren escucharlo, les dejo el video ahí en la descripción. Porque yo no soy amigo de nadie, yo no voy a encubrir a nadie. Si la cosa es cierta, se tiene que saber y punto. Yo no tengo ninguna intención de ganar plata con este video, más que nada porque la edición que va a tener es súper mala. Yo tampoco ando con las ganas que siempre ando en otros videos. De hecho, creo que se nota que estoy bastante nervioso, bastante serio. El video estará monetizado porque un video sin monetizar no es tan recomendado. Así que hagamos algo positivo con esto y todo lo que genera el video será donado a alguna asociación benéfica o alguna campaña a favor de la salud mental, que creo genuinamente que es lo que más entona con el tema de este video. Y bueno, realmente nadie le creyó, porque obviamente muchísima gente sintió que eso sonaba más como una forma de justificar el video que otra cosa. Pero bueno, Fulux igual terminó metiéndose completamente en el tema, y aquí es donde él empieza a justificar por qué hizo este video. En este video quiero que sepan que también hay otro lado de la historia, uno que no tiene voz para expresar sus pruebas y vivencias con este sujeto. Si todos callamos y solo escuchamos un lado de la historia, ¿realmente estamos siendo justos? A mi parecer, porque según Fulux, si nadie hablaba del tema, solamente iba a existir una versión de la historia, y sinceramente chicos, al principio incluso eso sonaba razonable, porque mucha gente pensaba, bueno, quizás realmente hay algo raro detrás de todo esto, pero el problema realmente es que mientras más avanzaba el video, más parecía que Fulux ya había decidido completamente que Tsukis Trukis era culpable, y aquí es donde empieza lo brígido. Porque Fulux aquí decía haber contactado con supuestas víctimas, personas cercanas y ex amigos de Tsukis Trukis. Y sinceramente chicos, desde ya les digo que esa investigación terminó siendo totalmente nefasta, porque aquí fue donde Fulux empezó a construir toda la historia contra Tsukis Trukis. Y aquí llega probablemente el relato más importante de toda esta historia, el relato de Mitsu. Así es, la señorita Mitsu es una expareja de Tsukis Trukis. estamos por Mitsu, el cual es el nombre que nos pidió usar la ex del primer testimonio. Y esto lo hizo no solo para proteger su identidad, sino que también en los mismos videos del Tsukis sale referenciada bajo ese nombre. Mitsu me comentó que comenzó su relación con Tsukis en diciembre del 2022 hasta agosto del 2023, aunque se conocieron en 2021 cuando Tsukis aún estaba con Mabel. Mitsu, una ex pareja de Tsukis Trukis, y allí fue donde todo internet terminó explotando completamente, porque Fulux empieza a leer un testimonio larguísimo, súper emocional y súper fuerte, un relato donde Mitsu cuenta cómo conoció a Tsukis Trukis, cómo comenzaron su relación y cómo supuestamente él seguía manteniendo una relación extraña con Mabel. Mabel, quien fue una ex pareja de Tsukis Trukis y lamentablemente una persona que terminó quitándose la vida. Esta es probablemente la parte más delicada de toda la historia, porque según el relato, Mabel seguía muy enamorada de Tsukis Trukis incluso después de terminar. Lo llamaba constantemente, seguía buscándolo y según lo que contaban, la situación emocional de Mabel estaba súper mal. Y aquí es donde Fulux empieza a contar probablemente la parte más fuerte de todo el video. En diciembre del 2022 llegó quien en ese momento era mi amigo y a quien conocíamos como Tsukis Trukis. Durante esos días me pidió que fuera su novia, algo que acepté, ya que sentía cosas por él y supuestamente él sentía lo mismo. Sin embargo, el problema era que él había terminado recientemente con su expareja Mabel, con quien había decidido tener una amistad. Esta ruptura afectó muchísimo a Mabel, pues ella no quería terminar la relación y seguía muy enamorada de él. Durante los primeros meses del 2023, Mabel lo llamaba con frecuencia, sabiendo que él estaba conmigo. Él intentaba calmarla diciéndole que era parte del proceso de la vida y el amor, pero la situación me hacía sentir muy nerviosa. Mabel lo llamaba incluso en las madrugadas, entre las 3 y 4 de la mañana, mientras yo dormía a su lado. Era evidente que ambos no podían superar la ruptura. El 26 de abril del 2023, Mabel intentó
lanzándose desde un cuarto piso en un mall de Santiago. Tsukis fue a salvarla y logró evitar que lo hiciera, llamando a sus padres para que le recogieran mientras constataba lesiones. Sin embargo, 2 días después, el 28 de abril, Mabel dejó este mundo. Cuando supe lo que había ocurrido, me dolió en el alma. Sentí que de alguna manera era mi culpa. Lo peor vino en el velorio. Tsukis recibió una carta de Mabel, escrita antes de su deceso, en la que dejaba mensajes de despedida para un par de personas, entre ellas para mí y para Tsukis. En la carta, Mabel decía cosas como: cuídalo, espero que lo hagas feliz. Este mensaje me destrozó. Lloré desconsoladamente y mi familia no sabía cómo consolarme. Caí en la más profunda depresión, comencé a tener crisis en la universidad, salía corriendo de las salas a esconderme en el baño, repitiendo una y otra vez: se por mi culpa, se por mi culpa, se por mi culpa. Llegué a un momento en el que Mabel se me aparecía durante mis sueños durante 8 meses seguidos. Tsukis también comenzó a desmoronarse, se volvió distante y empezó a tratarme muy mal. Llegó a culparme, diciendo cosas como: debiste haber sido su amiga, si no ella no se hubiera... Me lo decía con tanta frialdad que me destrozaba. Finalmente, en agosto decidí cortar relación con él. Algunas de las razones fueron las siguientes: me terminó varias veces en los 6 meses que estuvimos juntos y después volvía a hablarme. Me culpaba constantemente por sus propias irresponsabilidades, comenzó a gritarme y a tratarme mal psicológicamente, desarrolló un odio hacia mi familia porque los acusé de que él me maltrataba, incluso empezó a amenazarlos a ellos. Además, sospechaba que él era infiel con otras chicas. Lamentablemente, lo último también fue verdad. Descubrí gracias a su propia familia y amigos que Tsuki me había sido infiel durante el velorio y el funeral de su expareja Mabel. Se involucró con la mejor amiga de Mabel, quien no sabe que su amiga se fue porque él estaba conmigo. En septiembre tuve varios intentos de irme de este mundo. La culpa y el engaño me consumieron. Me sentía perdida, sin rumbo, hasta que unos amigos lograron detenerme. Terminé hospitalizada ya que nadie comprendía completamente lo que me ocurría. Ahí fue cuando comencé a ir al psicólogo y al psiquiatra, quienes me diagnosticaron con estrés postraumático y depresión severa. El 2023 fue un año en el que estuve al borde de no seguir aquí, y si no hubiera sido por la ayuda de profesionales y amigos, no sé qué me hubiera pasado. Incluso ahora, mientras escribo esto, lloro al recordar todo lo que viví, porque me parte el alma revivirlo. Este es un dolor que jamás olvidaré. Aún recuerdo a Mabel y me gustaría decirle que no fue su culpa. Su vida fue válida, pero no valió la pena, porque se fue por alguien que no la quería y tampoco me quería a mí. Lamento mucho no haber podido cumplir lo que Mabel me pidió en su carta, pero ahora intentaré cuidarme a mí misma. Al final, él también me fue infiel a mí. Porque, según este relato, supuestamente Tsukitruki le decía a Mitsu cosas como que la muerte de Mabel había sido culpa de ella. Y obviamente, hermano, cuando internet escuchó algo así, la situación explotó completamente. Porque aquí el drama dejó de sentirse como simples peleas entre youtubers. Ahora el tema se estaba transformando en algo muchísimo más delicado. Y sinceramente creo que aquí fue donde la mayoría de internet dejó completamente de cuestionar las acusaciones, porque cuando aparecen temas tan fuertes, la gente normal no espera contexto, no espera explicaciones, no espera la otra versión, simplemente ataca. Y mientras más avanzaba el video, más gigantesco se hacía la funa contra Tsukitrukis. Pero también, Fulus no se quedó solamente con ese testimonio, porque después empieza a mostrar más relatos, ex amigos, personas cercanas, capturas, historias, y aquí es donde comienza a construirse toda esta imagen de Tsukitrukis como una persona manipuladora. Porque según los testimonios, Tsuki tenía patrones super tóxicos: terminar y volver constantemente, hablar mal de sus exparejas, victimizarse, manipular emocionalmente, y también aparece algo que se repite muchísimo durante todo el video: el tema de que Tsukitrukis supuestamente siempre decía tener contactos. Otro tema para tocar es que según Mitsu, Tsukis amenazaba a sus padres con supuestos contactos, donde no solo amenazaba de golpearlo o herirlo, sino que también de desvivirlo, convengamos esa palabra, ¿ya? En otra ocasión, Tsukis le mintió a su grupo de amigos diciendo que el padre de Mitsu lo había apuntado con un arma de fuego, lo cual según ella también es falso. Me acordé que él me amenazó diciendo: voy a papá, es súper cagado y apretado contigo. Yo tengo contactos para que lo vayan a golpear e incluso lo... Mi papá me cuidaba bastante y a él no le gustaba que él me protegiera. Entonces se enojaba con mi padre porque él no era suelto conmigo. Me llegué a enterar de que él andaba hablando mal de mi padre, diciendo cosas como que mi papá lo había apuntado con un arma en la cabeza y que es por eso que se fue de mi vida con la otra chica. Y obviamente, hermano, mientras más avanzaba el video, peor quedaba la imagen de Tsukis. Pero aquí es donde Fulus empieza a cometer probablemente su peor error, porque llega un momento en donde el video deja de sentirse como una investigación y empieza a sentirse directamente como un ataque, porque hay varias partes en donde Fulus no solamente habla mal de Tsukitrukis,
directamente lo insulta, lo trata de cobarde y lo deja prácticamente como una basura humana frente a internet. Esto es bastante relevante porque es un patrón que he notado en todas las declaraciones que estos chicos me han entregado. Y es que este tipo no sabe despegarse de sus exparejas. Las manipula constantemente, les termina, después vuelve llorando, les es infiel y las destruye psicológicamente con frases y amenazas con las que vimos. Y hermano, honestamente aquí es donde yo siento que Fulus se fue completamente a la shit. Porque todo este problema ya no parecía una búsqueda de la verdad, parecía simplemente una destrucción pública masiva. Y ojo, lo peor de todo es que mientras esto pasaba, Sukitrukis seguía completamente callado, y eso hizo que muchísima gente asumiera automáticamente que todo era verdad, porque internet funciona así. Si no responde rápido, la gente cree automáticamente que eres culpable, y sinceramente chicos, hubo momentos donde parecía que internet entero había decidido destruir a Sukitrukis, pero justamente aquí es donde toda esta historia empieza a cambiar. Porque cuando parecía que ya no había vuelta atrás, Sukitrukis finalmente decidió responder. Y bueno chicos, aquí llegamos al punto número 3 de este video. Sukitrukis rompe el silencio y todo empieza a derrumbarse. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy van a conocer una parte de mí que vendría a ser un poco más seria, profesional, enojada y triste. Así que hagamos rapidito el tema. Sinceramente creo que nadie esperaba una respuesta tan larga, tan emocional y tan personal, porque esto ya no era Sukitrukis que hacía videos y chistes. Ahora estamos viendo a una persona completamente destruida emocionalmente, y desde el primer minuto del video Sukis deja clara una cosa, que según él gran parte de las acusaciones eran totalmente falsas. Esto pasó a inicios de la semana pasada, donde yo mantuve silencio por 3 motivos que se los comenté este martes por Instagram, que bueno, requería que presentaran toda la funa, que tal situación a mí me afecta sobre todo en estas fechas, y más al ser estas, lo digo desde ya, ser acusaciones falsas de temas súper delicados de mi vida privada e íntima que no solamente me afectan a mí, sino que a muchas otras personas. Y aquí fue donde muchísima gente empezó a quedarse callada, porque por primera vez ya no estábamos escuchando solamente a Fulus, ahora estábamos escuchando la otra versión. Y honestamente eso cambia completamente la forma en que ves una historia. Y es que igual me causaba curiosidad el saber cuánta gente iba a creer en esto. Porque, volvamos a la primera instancia, una expareja que siempre se ha pasado hablando mal de mí y otras exparejas se comunica con un compadre que no está en sus cabales y también se la pasa hablando mal de mí, se ponen en contacto y hasta de acuerdo para difamarme sobre hechos reales pero sin ninguna prueba evidente de mi culpabilidad de lo que se me acusa. Sorprendentemente para mí, harta gente creyó, se me ha acosado vastísimo y hasta colegas del medio están hablando del tema. Sobre todo uno que yo personalmente lo estimaba como investigador, y esto lo digo sin ningún tipo de pelo en la lengua. Y en serio, perdón si he generado desconfianza en demorarme tanto en responder, pero bueno, ahora quizá entiendan el por qué ponerme delante de un micrófono para hablar de esto es lo más difícil que he tenido que hacer acá en YouTube sin ningún tipo de broma. Todo esto empezó por Corchea, porque Sukitrukis parte explicando cómo comenzó realmente todo este conflicto. Primero acá voy a hablarle directamente al Corchea, es decir que para mí frente a todo esto solamente he demostrado ser más aún el desastre que es, porque sinceramente para mí es alguien que no tiene sentido del honor de su misma palabra siquiera, porque tanto que durante toda su vida en internet se ha quejado del acoso y que lo doxean, literalmente se la pasó filtrando mi información privada y hasta en su mismo Discord estaban ofreciendo plata a quien me doxeara. Literal en uno de los directos se la pasa recibiendo notificaciones en un canal de Discord con mi nombre para que allí pasaran información mía, y no solamente eso, sino que también en la actualidad se la ha pasado quejándose del acoso que recibe en la calle. Bueno, sorpresa, por toda esta hueá también he recibido acoso y este día lunes tuve una situación en la calle. La diferencia acá es que en su caso es por cosas negativas de su vida que él mismo expone públicamente a conciencia y voluntad, y en mi caso es porque él me estuvo difamando con, reitero, acusaciones falsas. Y según Sukitrukis, todo explotó después de que Corchea empezara a hablar públicamente sobre él, pero aquí también explica algo muy importante, que toda esta relación entre ambos venía desde hace muchísimo tiempo atrás, porque recordemos que Sukitrukis había hecho un video documental hablando sobre Corchea, y dentro de ese video hay partes donde lo critica súper fuerte e incluso se burla de él. Y según Sukis, después de eso Corchea empezó a tenerle muchísimo resentimiento. De hecho, según él, Corchea incluso le mandaba correos pidiéndole que bajara el video.
Y aquí el video empieza a sentirse más como una pelea personal que como una simple funa, porque Tsukis da a entender que Corchea llevaba muchísimo tiempo molesto con él, y es que toda esta situación terminó explotando justo después de que él volviera a hablar de Corchea en un podcast. En el caso de Corchea, yo tengo subido a YouTube un video donde cuento su historia con Barcos, un video bastante experimental hace eso de 4 años atrás. Y sí me ha mandado correos antes para que lo bajara, pero siempre de forma media amenazante, como si yo le debiera algo. Y yo le he respondido con lo que siempre he comentado, que no tengo problemas con bajarlo, pero que por favor me lo pida de buena forma, incluso comentándole que me parecía agradable el contenido que hacía en ese momento, ello en el 2024. Ahora, yo creo que esta situación igual se debe a mí porque hace un par de semanas me invitaron a un podcast donde me preguntaron de él y yo, bueno, hablé de él y recuerdo decir que lo encontraba medio loco o piteado de la cabeza. Y no sé ustedes, pero que haya alguien que se la pase 2, 3 o 4 días haciendo directos y también subiendo videos públicos llamándome a una especie de duelo y preguntándose dónde me escondo por las redes sociales, a veces hasta incitando a la violencia, esto tanto en horarios de tarde y de madrugada, y que más encima al mismo tiempo se esté masturbando. No he hecho ningún tipo de exageración, creo que ya han visto los videos. Y aquí, como pueden ver en el podcast, lo trataba de loco o también como piteado. Y claro, según Tsukis, eso terminó empeorando todavía más las cosas. Ahora, un tema muy importante que respondió en su video es por qué no respondió antes. Y aquí viene probablemente una de las partes más importantes de todo el video, porque mucha gente decía, si Tsukis es inocente, ¿por qué se queda callado tanto tiempo? Y esta parte fue súper fuerte. Y continuando con lo que había comentado por Instagram, si hubo tanto silencio por mi parte y si me he demorado tanto en responder es porque, weón, yo creo que de verdad hubo maldad en hacerme esta funa, porque es exactamente la semana que ocurrieron los acontecimientos de hace 3 años atrás, como si literalmente fuera preciso para causar el mayor daño posible. Es más, este mismo martes, el 28 de abril, se cumplieron 3 años, así que como lo suelo hacer 3 veces por año en algunas fechas que para mí son importantes, fui al cementerio y a saludar a la familia. Esto queda fuera de Santiago, así que sí es otro día más de no poder contarle esta historia. Porque según Sukitrukis, todo esto explotó justo en fechas súper traumáticas para él, fecha relacionada directamente con la muerte de Mabel. Y aquí explica algo que sinceramente dejó muchísima gente súper mal, porque justamente durante esos días se cumplían 3 años desde el fallecimiento de esta chica, y según él, incluso había ido al cementerio a visitar a su familia. Aquí el video cambia completamente de tono, porque ya no se siente como un youtuber respondiendo más polémicas, se siente como una persona quebrada frente a internet. Y honestamente creo que aquí fue en donde mucha gente empezó realmente a empatizar con Sukitrukis. Y desde ese momento internet empezó a mirar toda la historia de manera distinta, porque hasta ese momento la historia de Sukitrukis era totalmente horrible, pero aquí él mostraba una historia muchísimo más compleja. Y allí pasamos a otro punto del video de Sukitrukis, el tema de Mitsu y también las acusaciones. Y si digo que la Mitsu miente adrede es porque todo esto se lo estaba contando ella en tiempo real. Sabe que estuve en tratamiento, sabe que estuve con antidepresivos, hasta recuerdo que me dijo así como, bueno, estáis tomando exactamente lo mismo que yo. Entonces de verdad me quedo como, ok, acá no es que busque desquitarse conmigo o hacer justicia, sino que busca absolutamente todo para hacerme cagar y hacerme quedar mal. Y obviamente después el video entra directamente al tema de Mitsu. Mitsu, la expareja cuyo testimonio había sido usado por Fulus, aquí es donde el video se pone todavía más brígido, porque según Tsukis, Mitsu siempre supo toda la situación relacionada con la otra chica. Supuestamente sabía que seguían hablando, sabía que Mabel seguía emocionalmente mal, y al principio incluso entendía que Sukitrukis siguiera intentando ayudarla, pero según este youtuber, con el tiempo Mitsu empezó a ponerse súper celosa de toda la situación, y aquí viene probablemente una de las acusaciones más fuertes de todo el video, porque Tsukis afirma que Mitsu incluso llegó a desearle la muerte a Mabel. Y obviamente, hermano, cuando internet escuchó esto, explotó todo otra vez, porque ahora ambas versiones se estaban contradiciendo completamente, y sinceramente ahí fue donde muchísima gente empezó a decir, ok, quizás realmente no conocemos toda la verdad. Y aquí llegamos probablemente al punto más importante de todo este video, porque Sukitrukis responde directamente a la acusación más grave de toda la funa, la acusación de que él culpaba a Mitsu por la muerte de Mabel. Recuerdo que acá es donde empezamos a hacer las paces con todo esto y le decía que nadie tenía la culpa de nada. Bueno, todos nos decíamos eso entre todos, que no era la culpa de nadie, que simplemente las cosas pasaron. Y ojito, porque no recuerdo haberle dicho tal cosa que ella menciona acá. Nunca le grité, nunca busqué hacerle un mal alguno, solamente le dije de forma seria que estaba enojado y sentía rechazo con ella porque se la pasó deseándole la muerte a la Mabel. Y según Sukitrukis, eso nunca pasó, y que lo único que le generaba rechazo era el hecho de que Mitsu le hubiera deseado la muerte a Mabel antes de que ocurriera la tragedia, pero que nunca quiso decir que ella fuera culpable.
Y sinceramente chicos, esta parte hizo que muchísima gente cambiara completamente de opinión, porque aquí ya no parecía un monstruo manipulador como internet lo había pintado. Ahora parecía una persona rota emocionalmente, intentando explicar una situación extremadamente compleja. Y aquí es donde Suki se empieza a mostrar varias contradicciones dentro de toda la funa. Fechas que no coinciden, relatos distintos, conversaciones, capturas y también muestra mensajes intentando demostrar que sí estuvo en su tratamiento psicológico y también psiquiátrico. Porque recordemos que otra acusación súper fuerte era que él supuestamente se negaba a recibir ayuda, porque según Sukis eso era completamente falso. Y aquí creo que fue el momento más exacto donde internet empezó lentamente a darse vuelta. Porque hasta antes de este video muchísima gente ya había condenado completamente a Suki, pero ahora por primera vez existían dudas reales, y mientras más personas analizaban el video, más gente empezaba a cuestionar la historia inicial, porque claro, ya no era solamente Fulus dijo esto, ahora existía otra versión, una versión muchísima más emocional, muchísima más humana y muchísimo más compleja. Y aquí fue donde toda la historia empezó lentamente a derrumbarse. Y aquí entramos al siguiente punto de este video. Fulus intenta defenderse y todo le explota en la cara. Y bueno, después del video respuesta de Suki, internet empezó lentamente a cambiar de opinión, y aquí fue donde nuestro querido amigo Fulus decidió reaccionar al video de Suki en un directo. Y hermano, aquí fue donde Fulus probablemente cometió el peor error de toda esta historia, porque mientras intentaba defender su postura, todo empezó lentamente a explotarle en la cara. Comentario culiado, weón. Si no le importa el Corchea, weón. Mira, en algún momento va a hablar de esta weá, porque hasta ahora solo he visto Corchea malo, y sabemos. Lo sabemos que el weón es una mierda. Nadie está defendiendo a él. Nadie está diciendo, oh, el Corchea tiene razón. Es detrás del mensaje que le mandaron al Corchea. Habían ex amigos, había una ex pareja y la ex pareja comentó que tú hiciste cosas horribles a ella, que le echaste la culpa del fallecimiento de otra persona, que literalmente le decías que ella no tenía permiso para mandarse sola, le enviaste correos de acoso. Entonces quiero ver qué haces ahí. Estoy enojado porque al final lo que hiciste tú, weón, fue violencia, hermano, fue violencia de pareja. Fueron meter amenazas a la familia de una persona y me gustaría ver qué habla con respecto a eso, porque al final esos correos, hermano, hay solo una forma, o que diga ahora los correos están editados, y si ese es el caso, yo llamo a la chica y que comparta pantalla y muestra los correos. Durante ese directo, Fulus básicamente intentaba dejar claro que no le creía a Suki. Según él, Suki estaba manipulando emocionalmente a la audiencia, que estaba victimizándose y bueno, muchos temas más. Y ojo, esta parte fue súper importante, porque aquí Fulus empieza prácticamente a minimizar muchas de las emociones que mostraba Suki en su video, como si todo fuera una actuación, como si todo estuviera calculado, y aquí internet empezó a incomodarse de verdad, porque ya no se sentía como alguien exponiendo algo, ahora se sentía más como una pelea personal, y mientras más avanzaba el directo, más raro se ponía todo. Y aquí pasa algo súper importante, porque Fulus intenta constantemente defender el video original, intenta reafirmar que los testimonios eran reales, que las personas no tenían motivos para mentir, y que Suki simplemente estaba intentando limpiar su imagen. Se victimiza. Es que puta, weón, que hasta ahora solo he visto que se ha tirado para abajo, weón. Es que hasta ahora solo he visto... Ya mira, llevamos 12 minutos, puede cambiar. Pero lamentablemente yo lo único que he visto hasta ahora es... todos me estaban tratando como el pico. Todos han sido malos conmigo y... Pero el problema realmente es que mientras más intentaba sostener la historia, más empezaban las dudas. Porque ahora internet ya había visto la otra cara de la historia, y por primera vez la situación ya no parecía blanco-negro, ahora parecía muchísimo más compleja. Y aquí viene probablemente el momento más importante de esta historia y también del directo de Fulus, porque Fulus tomó una decisión que terminaría cambiando completamente la opinión de internet: llamar directamente a Mitsu en pleno directo. Y probablemente Fulus pensó que esto sería el momento definitivo, el momento donde iba a destruir completamente la versión de Suki, pero ocurrió exactamente lo contrario, porque la conversación empezó a sentirse súper incómoda, muy rara y también muy emocional. Y aquí mucha gente sintió que todo esto ya había cruzado un límite, porque ya no parecía una búsqueda de la verdad, parecía simplemente exponer personas emocionalmente destruidas frente a muchos viewers. Y mientras más avanzaba la llamada, más incómodo se volvía todo.
Oli, ahí lo arreglé, por si Sí. quieren hablar algo. ¿Lo arreglaste? Ujú. Ya. Sí, aquí estaba viendo todo con la tablet acá, todo directo, entonces, pero no sé si se me escuchará ya. Sí, no sé si se escucha, si se te escucha. O sea, yo quería preguntarte unas cosas Ay, puntuales igual. Más que no, nada como dale para nomás. saber si, por ejemplo, él dijo que tú hiciste comentarios deseando que esa expareja se quitara la vida. ¿Qué, ¿Hay alguna prueba sobre eso? ¿Algo que puedas decir respecto a eso? Porque, pucha, si es el caso, la verdad es que sí está súper feo y súper fuera de lugar igual. Mira, Ujú. porque, a ver, él tocó dos cosas con el tema de la Mabel, sobre ¿Ya? el tema de los celos y el tema de que yo he dicho. Ujú. Así chicos, momentos tensos se vivieron en ese directo. El chat estaba totalmente vuelto loco, porque mientras algunos seguían apoyando a Fuluz, otros empezaban a decir, hermano, esto ya no está bien. Y aquí fue donde internet empezó lentamente a darse vuelta. Otros empezaron a cuestionar directamente a Fuluz, preguntándose por qué trataba todas las acusaciones como si fueran hechos confirmados. Y aquí empezó a romperse completamente la narrativa inicial, porque antes internet veía a Fuluz como alguien imponiendo la verdad, pero ahora muchos empezaron a verlo como alguien que simplemente quería destruir públicamente a Suki Trukis. De hecho, en redes sociales empezaron a aparecer muchísimos comentarios criticando la forma en que Fuluz manejó todo el tema. De hecho, si van a su directo y ven los comentarios, ahí está toda la prueba. Y mientras más gente analizaba ambos videos, más contradicciones empezaban a aparecer, relatos, versiones distintas y por primera vez internet dejó de sentirse completamente seguro, porque ahora ya no parecía Suki ser culpable y listo, ahora parecía una situación muchísimo más compleja. También aquí Fuluz empezó lentamente a perder credibilidad, porque mientras más intentaba defenderse, más parecía que estaba reaccionando emocionalmente y menos parecía una investigación. Y bueno, ¿cómo terminó este directo? Simplemente con la caída de Fuluz. Aquí ocurrió probablemente el giro más brígido de toda esta historia, porque el que inicialmente parecía estar exponiendo a un villano terminó convirtiéndose en el más cuestionado, y el que internet ya había destruido completamente, ahora empezaba a ser visto por muchos como una víctima, y aquí fue donde toda esta funa empezó a derrumbarse, porque internet finalmente comenzó a darse cuenta de que probablemente habían atacado demasiado rápido. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo terminó todo este tema? Así es, con el tío Fuluz dando sus disculpas y también el video borrado de Suki Trukis y por último, el final de este drama. Y bueno chicos, después de todo el caos, la funa, los directos, los clips y las discusiones, finalmente llegó el momento donde toda esta historia empezó a apagarse. Pero ojo, no porque internet se calmara, sino porque la historia ya había cambiado completamente, porque ahora muchísima gente ya no veía a Fuluz como alguien exponiendo la verdad, ahora lo veían como alguien que probablemente se dejó llevar demasiado por las emociones, y mientras más pasaban los días, más críticas empezaban a caerle, internet se había dado vuelta completamente, mucha gente empezó a decir que el video original jamás debió hacerse de esa manera, especialmente por lo delicado de los temas que tocaba, porque una cosa es hablar de una polémica, pero otra, muy distinta, es exponer situaciones tan personales frente a cientos de miles de personas. Y aquí pasa algo súper importante, porque eventualmente el video original de Fuluz termina desapareciendo. Muchos dicen que lo borró, pero lo importante es que el video que ya había iniciado la explosión masiva ya no estaba. Y honestamente eso fue lo que hizo que todavía más gente empezara a cuestionarlo, porque claro, si realmente estaba tan seguro de todo, ¿por qué borró el video? Y aquí internet empezó todavía más a sentir que toda esta situación se le había ido completamente de las manos. Hola gente, primero que nada darles las gracias a todas las personas a las cuales se hayan dado la paja de meterse a este video, de verdad que lo aprecio mucho, ya sea por si van a comentar algo de hate o simple y llanamente porque están preocupados, y si ese es el caso, muchas gracias. Me hubiese gustado hacer un guión un poco más profesional, un poco más ético, porque la verdad es que esta situación lo amerita. Estamos hablando sobre un tema extremadamente denso y súper lamentable, la verdad. Sin embargo, tengo clases toda la semana y si no hablo de esto ahora, no voy a poder hacerlo hasta el viernes. Y yo siempre he sido lo más transparente con todos ustedes, que cuando este tipo de cosas pasan, lo mejor que se tiene que hacer es hablar de estos temas lo más rápido posible. Este video lo hago como una forma de mantener mi palabra, porque yo dije desde el primer momento que si me equivocaba, si me cerraban el hocico, yo iba a salir
salir a hablar de esto por todos los lados posibles, aclarar la situación, simplemente tragarme mis palabras y quedar como una huevonao. Para las personas que vieron ese video completo, sabrán que yo mencioné esto casi al final del mismo, y bueno, lo voy a repetir para estas personas que no lo vieron, no tuvieron tiempo o lo que sea. Yo les comenté que cuando uno hace este tipo de contenido que muchas veces se relaciona con estas funas y lo que sea, se juega la credibilidad, se juega que la gente te vaya a creer o no en tu próximo video, que la gente te vaya a ver o no. Por lo tanto, yo en ese video comenté que si esto salía mal y efectivamente yo me equivocaba, no iba a volver a hacer ningún otro video ni de crítica, ni de funa, ni nada por el estilo, porque me jugué la credibilidad y perdí. Y bueno, el tono de este video era completamente distinto, porque ya no era el furor del primer video, el que hablaba súper seguro, el que trataba a Sukitrukis como culpable absoluto. Ahora se veía muchísimo más apagado, muchísimo más cansado y también hasta superado por toda la situación. Y aquí Fulus básicamente reconoce que muchas cosas se salieron de control, que probablemente actuó impulsivamente y que toda la situación terminó creciendo muchísimo más de lo que esperaba. Pero aquí hay una parte súper importante, porque Fulus también admite directamente algo que prácticamente terminó defendiendo todo este drama. Sobre Sukitrukis, la verdad me siento bastante conflictuado respecto a él, y por lo mismo hay dos cosas puntuales en las que me gustaría disculparme con él. La primera es por nunca haber hablado directamente con él sobre esta situación como tal. Mis más sinceras disculpas de todo corazón, porque yo dije que sería imparcial y no lo fui. Nunca te mandé un mensaje, nunca te invité a participar, ni tampoco te pregunté tu versión respecto a esos hechos y asumo completamente la culpa. No hay justificación para eso. Y la segunda, lamento muchísimo que hayas tenido que hacer este video. Honestamente, no me quiero ni imaginar cómo debe haber sido desde tu perspectiva, así que lo siento mucho, de todo corazón lo siento mucho. Y eso fue lo que más me gustó de este video, el decir, yo dije que sería imparcial y no lo fui. Y bueno amigos, honestamente, esa probablemente es la frase más importante de todo este video y de todo lo que hablábamos en un principio, porque básicamente reconoce el error central de toda esta historia. Sobre el video lo decidí poner en no enlistado, porque después de que Suki subiera su video, mi reacción en stream y la posterior llamada que tuve con la chica que lo acusó, confirmando algunas de las cosas que él dijo, finalmente ese video quedaba confuso, quedaba con gran parte de la información, no diría si dañada, pero sí muy tirada hacia un lado, el cual vimos que no era tan blanco ni negro. Terminé por comprender que efectivamente ese video estaba demasiado tirado hacia uno de los lados, ya que la misma chica terminó confirmando cosas que estaban en el video de Sukis, pero que no estaban en el mío. Y es simplemente por eso hace que el video ya esté muy poco contrastado y si pueda caer en algo difamatorio. No lo eliminé por jugar cagoneta como muchos dicen, sino porque para no seguir perjudicando más la imagen de este creador. La frase de este youtuber dice, no lo eliminé por jugar cagoneta, sino para no seguir perjudicando más la imagen de este creador. Porque aquí ya se nota que Fulus entendió que el video estaba demasiado cargado hacia un lado y que después del video de respuesta de Sukis, la situación ya no era tan blanco-negro como parecía al principio. Y creo que aquí recién se da cuenta de algo súper importante, que las funas de internet son imposibles de controlar. Porque probablemente todo empezó pensando que él estaba haciendo lo correcto, pero terminó convirtiéndose en una destrucción pública gigantesca. Y lo peor es que eventualmente también terminó explotándole en la cara. Y aquí en internet ya no reaccionaba igual que al principio, porque ahora muchísima gente veía las disculpas de una manera completamente distinta. Algunos decían que Fulus estaba siendo sincero, otros decían que solamente pidió disculpas porque internet se le dio vuelta, y otros simplemente sentían que el daño ya estaba hecho. Porque al final Sukitrukis ya había pasado semanas siendo destruido públicamente, por todos lados. Insultos, Twitter y bueno, ustedes saben las redes tóxicas de este mundo de internet. Miles de personas tratándolo como un monstruo, y aunque después aparecieron dudas, y aunque internet cambió de opinión, todo eso ya había pasado. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó después de esta semana? Y actualmente el drama ya no está activo como antes. Internet eventualmente pasó a otros temas, como siempre, porque así funciona internet. Un día eres tendencia y al otro la gente ya está hablando de otra cosa. Pero creo que esta historia dejó una huella súper fuerte dentro del internet chileno, porque mostró lo rápido que internet puede destruir a una persona, especialmente cuando solamente existe una versión de los hechos. Y también mostró algo súper importante, que muchas veces las funas terminan creciendo tanto que ya nadie las puede controlar, ni siquiera las personas que las comenzaron. Y bueno, pasamos a la reflexión final de este video. Si hay algo que nos dejó toda esta historia, es una reflexión súper brígida,
Internet hoy funciona demasiado rápido, demasiado impulsiva. La gente escucha una acusación, ve un clip de 30 segundos y automáticamente decide quién es el culpable, sin esperar contexto, sin escuchar la otra versión y sin pensar realmente en las consecuencias. Y claro, después cuando aparece nueva información, muchos simplemente desaparecen, pero la persona que recibió todo ese odio se queda con las consecuencias. Y creo que justamente eso fue lo más fuerte de toda esta historia, porque al final nadie realmente ganó, ni Fulus, ni Sukitrukis, ni las comunidades que estuvieron peleando durante semanas, porque todo terminó convirtiéndose en un espectáculo gigantesco de internet. Y quizás la frase que mejor resume toda esta historia es justamente una que dijo el propio Fulus. Sin embargo, sí es verdad que voy a adoptar un enfoque diferente porque creo que ya simplemente no tengo cara para hablar de estas cosas. Y bueno, con eso ya lo saben. También, de hecho, hay un versículo de la Biblia que siento que representa perfectamente toda esta situación. Y bueno, hay un versículo de la Biblia que resume toda esta situación entre Fulus y Sukitrukis, que dice así, y también de toda esta situación, Proverbios 18:17. El primero en presentar su caso parece tener la razón, hasta que llega a la otra parte y lo cuestiona. Porque eso fue exactamente lo que pasó aquí. Internet escuchó una sola versión y automáticamente decidió quién era el villano, pero cuando apareció la otra cara de la moneda, todo empezó a cambiar. Y quizá esa sea la reflexión más importante de todo este video, no juzgar demasiado rápido, porque muchas veces la verdad es muchísimo más compleja de lo que parece en internet. Pero bueno amigos, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que internet fue demasiado lejos? ¿Creen que Fulus actuó impulsivamente? ¿O creen que toda esta situación simplemente se salió completamente de control? Los voy a estar leyendo. Y con eso terminamos este video. Espero haber resumido completamente esta historia porque es bastante larga. Bueno, más que larga, pasaron muchas cosas. Y yo creo que ustedes sí me entendieron. Dejen su like, comenten y también suscríbanse a este nuevo canal que va a estar subiendo más videos así. Obviamente esperemos que pasen más polémicas para estar subiendo videos. Ustedes se preguntarán, ¿quién conoce a The Fortune? Aquí está mi canal de anime, The Fortune Anime. Vayan a suscribirse ahí que también subo a la gente que le gusta anime, obviamente. Subo videos de anime. Y también tengo un canal de gaming que recién está iniciando, The Fortune Gaming. Y ahora estoy haciendo este nuevo contexto de video. Espero que les vaya bien este canal porque realmente los otros dos canales me ha ido bastante bien. Así que recuerden chicos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos en el próximo video.